Son las 6:45 de la mañana, estamos de vuelta con más de Primera Página y hoy dedicamos la sección internacional al tema de El Salvador, las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, que en algunos casos han sido aplaudidas y en otros criticadas por algunas organizaciones de derechos humanos, sobre todo internacionales. Vamos a conectarnos a esta hora con nuestro invitado, se trata de Juan José Golcher, es politólogo, está no en El Salvador, sino en Vietnam, en la capital Hanoi. Allá va terminando casi el día y aquí estamos comenzando. Buenas tardes para usted, saludos. Hola, muy buenos días a las personas de Globovisión. Quiero darle las gracias por la invitación que me han hecho para participar en esta entrevista. Asimismo, saludar a todos nuestros amigos venezolanos que nos ven y a todas las personas en Latinoamérica también. Muchísimas gracias. Precisamente, estimado José, hoy se cumple un año del estado de excepción decretado en El Salvador en el marco de la lucha contra las pandillas, que ha sido una de las banderas más importantes del presidente Nayib Bukele, y han sido detenidas más de 65.000 personas en estos operativos de seguridad. ¿Cuál es el balance que hay a un año de esta medida y además la realidad de la criminalidad en El Salvador, que se dice que los homicidios pues han llegado a cero en comparación con años anteriores? Bueno, empecemos por el balance de la criminalidad actual y una situación que yo pude corroborar, ya que hace menos de 2 meses yo estuve visitando El Salvador. La realidad es que El Salvador actualmente tiene una tasa de homicidios que ronda entre el 7 y 8 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que se ha reducido de una manera tal de que si nosotros tomamos el año donde más homicidios subieron, que fue el 2015, alrededor de 6.662 en un año, hoy lo que veremos es menos de 600, anda alrededor de 562 o un poco menos. Esto según datos oficiales de la PNC. Las extorsiones también se han reducido en más de un 45% y día a día, según informaciones oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador, van disminuyendo. Ahora, estadísticas de otros delitos como el carterismo o delitos común también se están reduciendo precisamente porque el régimen de excepción abre la puerta para poder combatir de manera efectiva todo este tipo de delitos, ¿verdad? Una de las situaciones importantes que hay que recalcar es que el régimen de excepción ha venido a ser el instrumento que ha podido permitir al Estado, junto a otras reformas a la legislación y a la aprobación de otras leyes de carácter penal, ¿verdad? Que ha podido ayudar a poder combatir efectivamente a las pandillas. No es cierto que existió en El Salvador una legislación adecuada para poder combatir este fenómeno de una manera positiva. Al contrario, la mora judicial era demasiado grande, entonces la capacidad del Estado para poder afrontar este problema se veía disminuida con la legislación anterior. Se está cumpliendo un año de la aprobación de los regímenes de excepción, ¿verdad? Se aprobó este mes el 12º régimen de excepción que dura cada mes. Claro, estimado José. Ahora, en este régimen de excepción ha habido diferentes informaciones que se han reseñado en la prensa internacional, sobre todo en algunos casos, pues señalan al presidente Bukele de supuestamente violar los derechos humanos, sobre todo medios que se hacen eco de comentarios o declaraciones de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, por el supuesto maltrato a los presos que son trasladados recientemente incluso a una nueva cárcel instalada en El Salvador. ¿Usted cómo valora estos comentarios, estas declaraciones, sobre todo que llegan del ámbito internacional, que señalan directamente cómo se está manejando la situación carcelaria y las medidas de seguridad que ha tomado el presidente Bukele ante esto? Bueno, ok, tenemos que entender que la megacárcel, que es el centro de confinamiento del terrorismo, no dista de las cárceles con estándares internacionales, como por ejemplo las que existen en Estados Unidos. Al contrario, en muchas situaciones es aún mejor en el hecho de que es una cárcel precisamente diseñada para que exista una estructura de orden.
Si nosotros podemos ver atrás lo que ha sido el sistema penitenciario, el sistema carcelario, las condiciones en donde los recluidos se encontraban, eran condiciones deplorables, sin camas, ni siquiera camas hechas de cemento, no. Los reclusos hacían hamacas de pajillas para poder dormir turnándose de 20 a 30 minutos cada uno en celdas donde había un hacinamiento. Eso no va a existir en el SECOT. Número 2, para poderse asear a la hora de bañarse, los tenían que sacar a todos afuera porque en las instalaciones, en los espacios donde ellos se encontraban, no existía. Ahora, con el trato que se le da a los reclusos, empecemos por las cosas básicas que han criticado. ¿Por qué motivo no tienen camisa? Porque antes, en el sistema penitenciario anterior, que era permisivo, precisamente adrede, nosotros veríamos cómo en el cuerpo ellos portaban navajas, cómo ellos portaban huilas. Huilas son los mensajes que mandaban de afuera hacia los líderes pandilleriles adentro. Hoy sin la camisa, ellos ya no pueden portar eso. Sin embargo, no quiere decir que todo el tiempo van a estar sin camisa. Eso es una mentira de los organismos internacionales actuales. Al contrario, existen talleres dentro de la mega cárcel. Existen talleres donde ellos mismos van a poder resarcir todos los daños que han hecho a la sociedad, especialmente en el área educativa, donde van a estar construyendo los pupitres y donde ellos mismos se van a poder confeccionar sus uniformes. Bien, ahora, Juan yo José, veo esta situación como esto, ejemplarizante. Dígame. Precisamente sobre esto hay mucho debate, incluso entre líderes latinoamericanos. Incluso el presidente Gustavo Petro de Colombia pues tuvo un cruce de palabras con el presidente Bukele a través de Twitter. En algunos casos se refería a que no eran las condiciones o no eran las medidas más adecuadas en su país, quizás hablando directamente de El Salvador, y el presidente Bukele también respondió ante esto. Esta situación ha generado un debate ya también a nivel latinoamericano. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo usted valora estos comentarios? Y además, ¿qué ejemplo podrían tomar de El Salvador otros países de la región que cuentan con situaciones de criminalidad o de inseguridad similares? Ok, debemos de entender, y acá debemos ser muy honestos y lo más objetivo posible. El debate no viene de un interés legítimo por la defensa de los derechos humanos. El debate viene de intereses políticos. Si queremos entender lo que sucede actualmente, vamos a comprender que El Salvador ha empezado a salir de la esfera de dominio geopolítico de Estados Unidos. Sin embargo, muchos países y sus gobiernos siempre siguen estando dentro de esa área de influencia geopolítica. Segundo, con el tema del señor Petro, ¿quién es la actual embajadora de Estados Unidos en Colombia? Es la ex embajadora o la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, cuya persona se descubrió que había estado ayudando a la oposición, haciendo una injerencia política deliberada, lo cual es prohibido dentro de la Convención de Viena con respecto a las actividades diplomáticas de las delegaciones internacionales. Número 2. Ahora, en número 3, el debate, cuando es legítimo, el debate tiene que ver con distintas maneras ideológicas de afrontar el problema. Pero en El Salvador se probó con treguas, se probó con liberando un poco la presión y tratando de minimizar las penas. No funcionó. Entonces el Estado salvadoreño está obligado a cumplir los derechos humanos y a garantizar los derechos de la población. Y es precisamente con este combate a las pandillas que se da respuesta a un fenómeno que se salió de control y que ha estado afectando a la población desde que el gobierno norteamericano de principios de los años 90 empezó con las deportaciones masivas de pandilleros salvadoreños a El Salvador.
lo Ahora, cual estimado provocó Juan, un ¿usted caos cree en el que hubo sistema. negociación de Bukele con las pandillas para lograr también estos índices a la baja de inseguridad? Y si de ser así, pues es algo que quizás no es nuevo porque otros gobiernos en este caso lo hicieron. A mi manera de ver, yo lo que veo es que los partidos políticos tradicionales que perdieron el poder, como Arena y FMLN, los cuales habían creado un sistema partidocrático de beneficios para gobernar al país, yo lo que veo es la necesidad de estos partidos políticos de tener que poner al gobierno actual al nivel en el que ellos están. Porque en el mismo nivel, ya probó que la población definitivamente le ha parecido repulsivo el que se haya comprobado que el FMLN y Arena tuvieran nexos directos con las pandillas y negociaran con ellos. Estando en el mismo nivel, en el teatro de guerra político se le hace mucho más conveniente y mucho más fácil de poder levantar cabeza previo al evento electoral del próximo año. Es que esto tiene mucho tinte electoral. Lo que estamos viendo tiene muchísimo tinte político y es ahí donde el tema de los derechos humanos empieza a perder legitimidad. Y así es como se ve en el gobierno, así es como se ve en El Salvador y así es como los analistas políticos y los politólogos serios lo empiezan a ver en El Salvador, ¿verdad? Bien, ha sido también muy polémico lo que se ha hecho en El Salvador en el caso de los señalamientos que pesan sobre el presidente Bukele, de que busca todo el poder, acaparar todas las instituciones y pues cuenta en este momento con el respaldo del Parlamento. ¿Cuáles son los escenarios políticos que tenemos en lo que va de este año y para el próximo, cuando, como usted lo decía, pues tenemos un evento electoral donde parece inminente que el presidente Bukele pudiera reelegirse? Además cuenta con la mayor parte de la aprobación de la población salvadoreña. Precisamente partiendo de la aprobación mayor al 91% que le dan la mayoría de las encuestas serias al presidente Bukele, es donde la democracia en El Salvador, a mi manera de ver, se empieza a vivir distinto. Si nosotros tomamos en cuenta el sistema democrático anterior, era un sistema democrático incipiente que permitió la creación de una dictadura partidaria o la partidocracia, en la cual dos partidos dominantes, Arena, el FMLN y satélites, habían creado una burbuja inexpugnable en la cual no se podía penetrar. Entonces, ellos, a través de negociaciones, en la Asamblea Legislativa, ellos colocaban a los funcionarios de segundo grado, teniendo el control sobre el todo aparato estatal. Entonces las acusaciones actuales pierden legitimidad porque nada distinto a lo que sucedió en el pasado. Ahora, número dos, lastimosamente para la oposición y lastimosamente para el modelo democrático influenciado por Estados Unidos y que el mismo Estados Unidos ha impuesto en el hemisferio americano, lastimosamente para ellos actualmente la voluntad de la población está rompiendo con ese juego de balances de poderes o del equilibrio de pesos y contrapesos que ellos querían para la región. Y para un país como El Salvador, esto es algo nuevo, pero no es nada que la población no esté apoyando. Las elecciones anteriores, en las cuales se eligieron los diputados o los parlamentarios para la Asamblea Legislativa, fueron un claro ejemplo de la voluntad popular. Entonces, ni la comunidad internacional ni ningún país que tiene a El Salvador dentro de su esfera de influencia puede contradecir esa voluntad popular. Eso le da legitimidad al poder que tiene el actual gobierno en el Estado, en la Bien, estructura institucional del Estado salvadoreño. le agradecemos mucho por atendernos, estimado Juan José Golcher, politólogo con nosotros desde Hanoi, en Vietnam, hablando sobre la situación de criminalidad, de seguridad y también del caso de los homicidios en El Salvador, que es su país de origen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para servirles, a la orden.
nuestro invitado del día a propósito de que hoy se cumple un año del estado de excepción que rige en El Salvador desde el año pasado con las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Son las 6:59 minutos. Vamos a la pausa y a la vuelta más de Primera Página.